Esta noche no tienes que resolver nada, no tienes que entenderlo todo, ni ordenar el pasado, ni encontrar la explicación perfecta que calme cada emoción. Solo estás aquí, respirando, y eso es suficiente por ahora. A veces las emociones aparecen sin pedir permiso. No las llamaste, no las planeaste, y sin embargo están ahí. Se sienten intensas, confusas, incluso contradictorias. Y lo primero que sueles hacer, casi sin darte cuenta, es intentar controlarlas, intentar corregirlas, intentar apagarlas, intentar entender por qué siguen ahí. Pero esta noche no vamos a hacer eso. Esta noche vamos a permitir que lo que está simplemente esté. Tu mente puede seguir moviéndose un poco, es normal. Puede traer imágenes del pasado, conversaciones que quedaron abiertas, decisiones que todavía se sienten pesadas. No necesitas empujarlas fuera, tampoco necesitas seguirlas. Solo obsérvalas como si fueran nubes cruzando un cielo nocturno. Lentas, cambiantes, nunca fijas. Hay emociones que no controlamos, y eso no significa que estén mal, significa que son humanas. A veces el cuerpo recuerda cosas que la mente ya había decidido olvidar. A veces el corazón sigue sosteniendo vínculos que ya cambiaron de forma, y eso también es natural. No tienes que juzgar esa parte de ti, esa parte que aún se aferra, que aún espera, que aún repasa lo que pudo haber sido diferente. Esa parte solo estaba intentando protegerte. Respira lentamente, siente cómo el aire entra y sale sin esfuerzo. No tienes que sanar todo hoy, no tienes que cerrar cada herida antes de dormir. Hay emociones que necesitan tiempo, no soluciones. Hay recuerdos que no piden análisis, solo espacio. Imagina por un momento que tus emociones son como agua dentro de un recipiente. Cuando intentas agitarlas para que se aclaren, se enturbian más, pero cuando dejas el recipiente quieto, cuando simplemente lo sostienes, poco a poco, el agua se aquieta sola, no porque la obligaste, sino porque esa es su naturaleza. Tu interior también sabe hacer eso. Tu cuerpo sabe cómo reducir la velocidad. Tu respiración ya lo está haciendo. Tu corazón también. Tal vez hay vínculos que aún duelen, personas que ya no están como antes, versiones de ti que ya cambiaron. No tienes que decidir ahora qué hacer con todo eso. Esta noche no es para decidir, es para descansar, es para permitir que el pasado se quede en el pasado, al menos por unas horas. Nada se pierde por no pensarlo ahora, nada se rompe por dejarlo quieto. De hecho, muchas cosas empiezan a sanar cuando dejas de presionarlas. Siente el peso de tu cuerpo sobre la cama, o sobre el sofá, o donde estés. Deja que ese peso se entregue un poco más. No tienes que sostenerlo todo, no tienes que sostener a todos, no tienes que sostener la versión antigua de ti. Algunas emociones no se controlan, se acompañan, y esta noche puedes acompañarlas en silencio, sin exigirles que cambien, sin exigirte que seas diferente, solo aquí, respirando un poco más lento ahora, un poco más suave, y mientras el mundo continúa allá afuera, aquí dentro todo puede empezar a volverse más espacioso, más liviano, más tranquilo. A medida que la noche avanza, algo en ti también comienza a aflojarse, no de golpe, no como una gran revelación, sino como un nudo que pierde tensión, hilo por hilo. Hay recuerdos que todavía regresan, momentos que quedaron suspendidos en tu memoria, palabras que no se dijeron o que se dijeron de una forma que todavía duele un poco. Y es comprensible, porque cuando te vinculas, lo haces de verdad, con intención, con apertura, con una parte vulnerable que no siempre se muestra a todos. Por eso a veces cuesta soltar, no porque no sepas que algo ya cambió, sino porque una parte tuya sigue recordando cómo se sentía cuando era distinto. Y esa parte merece suavidad, no necesita que la empujes, no necesita que la critiques por
no superar lo suficiente. Superar no es borrar, no es dejar de sentir, es dejar de luchar contra lo que ya fue. Respira otra vez, lento, como si el aire entrara hasta el fondo de tu pecho y al salir se llevara un poco de la presión acumulada. Hay vínculos que cumplieron su función, te enseñaron algo, te mostraron algo sobre ti, y aunque ahora ya no encajen, no significa que hayan sido un error. A veces la mente intenta reescribir el pasado, intentar encontrar el momento exacto donde todo se rompió, pero la mayoría de las veces no fue un instante, fue un proceso, una transformación lenta, como las estaciones. Y así como no puedes obligar al verano a quedarse, tampoco puedes obligar a una relación a ser lo que ya no es. Eso no es fracaso, es movimiento natural. Tu forma de vincularte también evoluciona. Lo que antes aceptabas sin cuestionar, hoy lo sientes diferente. Lo que antes tolerabas, ahora tu cuerpo lo percibe como una incomodidad suave, pero constante. Y escuchar esa incomodidad no te hace egoísta, te hace consciente. No necesitas decidir esta noche qué harás con cada vínculo. Solo puedes reconocer, con honestidad tranquila, qué se siente liviano y qué se siente pesado, sin dramatizar, sin exagerar, solo notar. Tal vez hay lazos que aún te sostienen y otros que te aprietan, y está bien admitirlo en silencio, sin hacer nada todavía. El pasado no necesita que lo resuelvas a esta hora, tus elecciones tampoco. La claridad no suele llegar cuando fuerzas respuestas, llega cuando bajas el ruido, cuando dejas de exigirle a tu mente que produzca conclusiones. Permite que las imágenes se vuelvan más difusas ahora, como si las miraras desde más lejos, no para ignorarlas, sino para que pierdan intensidad. Siente cómo tu respiración se vuelve más estable, cómo tu cuerpo empieza a hundirse un poco más en el descanso. Hay algo profundamente sanador en dejar de intentar arreglarlo todo, en permitir que lo que fue simplemente haya sido, en aceptar que hiciste lo que pudiste con la conciencia que tenías en ese momento. Nada más. No necesitas juzgar versiones pasadas de ti. Eran intentos sinceros de amar, de pertenecer, de sostener algo que parecía importante, y eso ya es suficiente. Ahora puedes descansar un poco más dentro de esa comprensión, sin resolver, sin corregir, solo soltando un poco más, mientras la noche continúa su ritmo lento y tu interior aprende, poco a poco, que no todo necesita ser decidido hoy. Hay una diferencia muy sutil entre recordar y revivir. Recordar es suave, es como mirar una fotografía desde cierta distancia. Revivir, en cambio, es volver a entrar en la escena, sentir otra vez la tensión, la urgencia, la necesidad de haber hecho algo distinto. Y muchas veces, sin darte cuenta, tu mente nocturna intenta revivir, como si al repetir la escena suficientes veces, finalmente pudiera cambiar el final. Pero esta noche no vamos a entrar ahí. Esta noche solo vamos a mirar desde lejos, como si esas memorias fueran luces pequeñas en una ciudad distante. Están ahí, pero no te están tocando. Respira, siente el aire más fresco al entrar, más tibio al salir. Tu cuerpo está aquí, en este momento, no en aquel día. Y aunque el pasado dejó marcas, no necesita tu vigilancia constante. Hay emociones que se activan cuando recuerdas ciertos vínculos, una mezcla de cariño, nostalgia, quizás algo de culpa, quizás algo de alivio. No necesitas separar esas emociones. Pueden coexistir. Puedes haber amado y al mismo tiempo haber necesitado irte. Puedes extrañar y aún así saber que no era el lugar adecuado para ti. La mente suele buscar coherencia absoluta, pero el corazón humano es más complejo y más suave. No todo es blanco o negro. A veces sanar es permitir esa ambigüedad, dejar de forzarte a sentir una sola cosa
Dejar de exigirte que el pasado tenga una conclusión perfecta. Hay vínculos que no terminan con una explosión, terminan con un desgaste, con pequeñas renuncias diarias, con silencios que se vuelven más largos. Y cuando eso ocurre, es natural que una parte tuya se pregunte si hiciste lo suficiente. Pero esta noche no vamos a responder esa pregunta, porque no es una pregunta que necesite respuesta ahora. Es solo una eco que aparece cuando todo está en silencio. Y el silencio no es enemigo. El silencio es espacio. Siente ese espacio dentro de ti, como si hubiera más distancia entre un pensamiento y el siguiente, más aire, más amplitud. No necesitas aferrarte a lo que ya cambió para demostrar que fue importante. No necesitas sufrir para validar que algo significó mucho. Lo que fue real sigue siendo real, incluso si terminó. Y tú sigues siendo tú, incluso si cambiaste. Las formas de vincularte no son contratos eternos. Son encuentros entre versiones de personas. Y cuando esas versiones evolucionan, los vínculos también se transforman. A veces se profundizan, a veces se suavizan, a veces se disuelven. No todo lo que se disuelve es una pérdida. Algunas cosas se disuelven para devolverte espacio, espacio para respirar diferente, para elegir diferente, para sentir diferente. No tienes que definir ahora cómo quieres vincularte en el futuro. Eso vendrá solo, por ahora. Solo descansa en la idea de que no estás obligado a sostener lo que ya no te sostiene. Siente el peso de esa frase y como poco a poco pierde rigidez. Tu cuerpo entiende antes que tu mente. Tu respiración ya se está haciendo más lenta. Tu mandíbula quizás se afloja un poco más. Tus hombros bajan apenas. Hay una sabiduría silenciosa en tu interior. Una que no grita, una que no dramatiza. Solo observa y espera el momento adecuado para moverse. Y esta noche no es el momento de moverse, es el momento de quedarte quieto. Dejar que el agua se asiente. Dejar que la noche haga su trabajo invisible y permitir que el pasado, por unas horas, descanse también. A veces lo que más cansa no es lo que ocurrió, es el esfuerzo constante de sostenerlo en la mente, repetir conversaciones, imaginar escenarios alternativos, intentar encontrar el momento exacto donde todo pudo haber sido distinto. Ese esfuerzo es silencioso, pero pesa. Y quizá no lo notas durante el día, cuando todo se mueve rápido, pero en la noche, cuando el mundo baja el volumen, ese peso se vuelve más evidente. Esta noche puedes dejar de cargarlo, no porque ya no importe, sino porque no necesitas cargarlo ahora. Imagina que llevas una mochila desde hace tiempo. No es enorme, pero nunca te la quitas. Te acostumbraste al peso. Y tal vez olvidaste cómo se siente tu espalda sin esa tensión constante. Ahora, sin prisa, puedes dejar esa mochila en el suelo, no para abandonarla para siempre, solo para descansar. Siente esa imagen. Tus hombros se aflojan un poco más, tu cuello se suaviza, tu respiración encuentra un ritmo más profundo, más natural. No tienes que justificar por qué algo te dolió. No tienes que minimizarlo, ni exagerarlo, solo reconocer que fue parte de tu historia y que ya no está ocurriendo en este instante. Hay una diferencia entre honrar el pasado y vivir atrapado en él. Honrar es recordar con respeto. Quedarse atrapado es intentar revivir lo que ya terminó. Y tú, poco a poco, estás aprendiendo a soltar esa segunda parte, no con fuerza, no con rabia, sino con cansancio amable, como alguien que finalmente entiende que ya no necesita seguir explicando lo mismo una y otra vez. Tal vez hubo decisiones que hoy harías diferente. Eso es natural, porque hoy eres diferente. Pero juzgar a tu versión pasada con la conciencia actual no es justo. Esa versión tuya hizo lo que pudo, con las herramientas que tenía, con el nivel de claridad que tenía, y eso merece comprensión. Respira, siente el aire expandir tu pecho,
Exhala lentamente, como si liberaras una capa fina de tensión invisible. Las formas en que nos vinculamos muchas veces nacen del deseo de pertenecer, de sentirnos vistos, de sentirnos elegidos, y no hay nada incorrecto en eso. Es humano, pero con el tiempo aprendes que pertenecer no debería implicar perderte, que elegir no debería implicar forzarte, que amar no debería implicar agotarte. Y esa comprensión no llega como un golpe, llega como un susurro que tal vez has estado escuchando últimamente. No necesitas actuar sobre él ahora, solo reconocer que está ahí. Hay una calma que empieza a expandirse cuando dejas de luchar contra lo que fue, cuando aceptas que algunas historias cumplen su ciclo y que tú también tienes derecho a cambiar de capítulo. No tienes que cerrar el libro esta noche, solo puedes dejarlo sobre la mesa, apagar la luz y permitir que el silencio ocupe el espacio. Siente cómo tu cuerpo responde a esa imagen, más pesado, más apoyado, más seguro. Nada te está persiguiendo ahora, nada necesita ser resuelto antes de dormir. El mundo puede esperar, las respuestas pueden esperar, incluso tus emociones pueden descansar un poco. Y mientras todo se vuelve más lento, más amplio, más suave, tú también puedes hacerlo. Hay algo profundamente liberador en admitir, en silencio, que no todo estaba destinado a quedarse. No todas las personas que tocaron tu vida estaban destinadas a caminar contigo para siempre. Algunas llegaron para acompañarte en un tramo específico, un tramo que ya fue recorrido, y reconocer eso no invalida lo que sentiste, no borra lo compartido, solo lo coloca en su lugar correcto, en el pasado. A veces nos aferramos porque creemos que soltar significa perder, pero soltar muchas veces es recuperar espacio, espacio interior, espacio mental, espacio emocional. Respira lentamente. Siente cómo al inhalar se expande tu pecho y al exhalar algo se afloja. No necesitas identificar exactamente qué es lo que se afloja. Tu cuerpo sabe, quizás hay una parte de ti que aún espera una explicación perfecta, un cierre claro, una conversación final que ordene todo, pero la vida rara vez ofrece cierres impecables, y eso también es parte del aprendizaje. A veces el cierre es interno, silencioso, invisible para los demás. Es el momento en que decides, suavemente, dejar de insistir, no desde el orgullo, no desde la rabia, sino desde el cuidado propio, desde la comprensión de que tu energía es limitada y merece ser protegida. Las elecciones que hiciste en el pasado respecto a cómo vincularte fueron intentos de amar, intentos de conectar, intentos de sentirte acompañado, incluso cuando no funcionaron como esperabas, nacieron de una intención genuina, y eso es importante recordarlo. No eras ingenuo, no eras débil, estabas aprendiendo y sigues aprendiendo. Cada experiencia va afinando tu manera de elegir, no desde el miedo, sino desde una mayor conciencia. Pero esta noche no vamos a analizar patrones, no vamos a desmenuzar decisiones, eso puede esperar. Ahora solo puedes permitir que la idea de cambio sea suave, que no todo vínculo que termina es un fracaso, que no toda distancia es abandono. A veces la distancia es ajuste, a veces es madurez, a veces es respeto por lo que ya no encaja. Siente cómo esa posibilidad se acomoda dentro de ti, sin urgencia, sin dramatismo. Tu cuerpo empieza a entender que no hay amenaza en soltar, que no hay peligro en permitir que algo termine. El miedo suele susurrar que si dejas ir, te quedarás solo, pero la experiencia demuestra otra cosa. Cuando haces espacio, algo nuevo puede entrar. No ahora, no esta noche, pero eventualmente, y eso no necesita ser planeado. Solo necesita que descanses lo suficiente para volver a sentir claridad. Siente el peso de tu cuerpo, más profundo ahora, como si la superficie que te sostiene fuera un poco más firme. Tu respiración se vuelve más silenciosa,
más estable. El pasado ya no está ocurriendo y el futuro no está aquí todavía. Solo este momento, lento, amplio, seguro, puedes permitir que lo que ya no te hace bien se aleje unos pasos más en tu mente, sin rechazo, sin resentimiento, solo con una suavidad que antes tal vez no era posible. Y mientras lo haces, te acercas un poco más a ti, a una versión más tranquila, más liviana, más dispuesta a descansar. Hay un punto muy silencioso en todo proceso de sanación. No es el momento en que todo se entiende, no es el momento en que desaparece el recuerdo, es el momento en que deja de doler con la misma intensidad, cuando lo que antes apretaba el pecho, ahora solo ocupa un espacio más pequeño. Y tal vez ya has empezado a llegar ahí, sin darte cuenta, porque la sanación no suele anunciarse. Sucede en lo cotidiano, en el día en que piensas menos en esa persona, en la noche en que el recuerdo ya no te altera tanto, en el momento en que puedes hablar del pasado sin sentir que te desmoronas por dentro. Esos cambios son sutiles, pero reales. Respira, siente cómo el aire entra sin resistencia, cómo sale sin esfuerzo. Tu cuerpo sabe reconocer cuando algo ya no es amenaza. Y poco a poco empieza a relajarse. A veces creemos que sanar es olvidar, pero no es así. Sanar es recordar sin quedarte atrapado, es poder pensar en lo que fue, sin que eso defina lo que eres ahora. Tú no eres tus vínculos pasados, no eres tus errores, no eres las decisiones que hoy harías distinto. Eres alguien en movimiento, y moverse implica cambiar. Las formas en que elegías antes tal vez estaban basadas en la necesidad de aprobación, necesidad de compañía, necesidad de evitar la soledad. Eso no es algo que debas juzgar, es algo que puedes comprender con ternura. Todos, en algún momento elegimos desde lo que nos falta, pero con el tiempo, comienzas a elegir también desde lo que aprendiste, desde lo que ya no quieres repetir, desde lo que ahora sabes que mereces. Y esa transición no ocurre de un día para otro, es gradual. Como la noche que se vuelve más profunda antes del amanecer, siente esa profundidad ahora. No es oscuridad amenazante, es descanso, es pausa. Hay una gran diferencia entre estar solo y sentirse abandonado. Y esta noche no estás abandonado, estás acompañado por tu propia presencia, por tu respiración constante, por el latido firme que sigue marcando ritmo. No necesitas que alguien más esté aquí para validar tu existencia. Tu cuerpo ya la valida, tu respiración ya la sostiene. Permítete sentir esa autosuficiencia tranquila, no como aislamiento, sino como estabilidad, como una base que no depende de nadie más. Desde ahí, los vínculos futuros no serán intentos de llenar un vacío, serán elecciones más conscientes, pero eso vendrá después. Ahora solo descansa en la idea de que estás aprendiendo, que incluso las experiencias difíciles han aportado claridad, que incluso las despedidas han abierto espacio. No tienes que forzar la gratitud, solo reconocer que sigues aquí, más consciente, más suave, más dispuesto a tratarte con paciencia. Siente cómo tus párpados pesan un poco más, cómo los pensamientos se vuelven más lentos, como si las palabras empezaran a espaciarse. No hay nada urgente, nada pendiente que no pueda esperar. Tu sistema se está regulando, tu mente está soltando intensidad y la noche, con su calma constante, te sostiene mientras sigues aflojando poco a poco. A esta altura de la noche, todo se siente más lejano, como si los pensamientos ya no estuvieran tan cerca de ti, como si hubiera más espacio entre lo que recuerdas y lo que eres ahora. Ese espacio es importante, es ahí donde ocurre la verdadera liberación, no en el análisis, no en la explicación perfecta, sino en la distancia suave. Hay una forma muy tranquila de soltar, no es cortar de golpe, no es borrar números ni eliminar memorias, es simplemente dejar de apretar,
dejar de revisar mentalmente lo que ya terminó, dejar de intentar reconstruir lo que ya cambió, y en ese dejar de apretar, algo dentro de ti se afloja aún más. Siente tu cuerpo ahora más pesado, más sostenido, como si la superficie bajo ti te estuviera abrazando sin esfuerzo. Tu respiración es más profunda, más automática. No tienes que dirigirla. Ella sabe. Tu corazón también sabe bajar el ritmo. Tu cuerpo reconoce que es de noche. Y aunque tu mente a veces tarde un poco más, también está empezando a rendirse. Las emociones que antes parecían intensas, ahora se sienten más lejanas. No porque hayan desaparecido, sino porque ya no estás luchando contra ellas. Y cuando dejas de luchar, muchas cosas pierden fuerza por sí solas. Quizás todavía hay una pequeña parte de ti que teme soltar del todo, como si al hacerlo estuvieras aceptando que algo terminó definitivamente. Pero aceptar no es perder. Aceptar es descansar. Es dejar de discutir con la realidad. Es confiar en que lo que se fue cumplió su ciclo y que tú sigues completo. Incluso sin eso, hay vínculos que te enseñaron lo que quieres repetir y otros que te enseñaron lo que ya no quieres sostener. Ambos fueron maestros, ambos aportaron algo y ahora puedes permitir que esa enseñanza se quede sin necesidad de mantener la herida abierta. Imagina que cada recuerdo se convierte en una hoja y que esa hoja cae lentamente al suelo. No desaparece, solo deja de estar suspendida en el aire. Deja de flotar frente a tu rostro. Se posa, descansa, como tú ahora. Tu cuerpo está entendiendo que no hay nada que resolver, nada que defender, nada que reconstruir esta noche. Solo descanso, solo silencio, solo este momento amplio, seguro, estable. La forma en que te vincules en el futuro no necesita definirse ahora. Lo que necesitas ahora es sueño, recuperación, calma, y esa calma ya está entrando, muy despacio, como una marea suave que cubre la orilla sin hacer ruido. Permite que esa marea suba un poco más, que cubra los pensamientos, que suavice los bordes de las memorias, que te envuelva. No tienes que hacer nada, no tienes que entender nada más, solo permanecer aquí, mientras todo se vuelve más lento, más distante, más liviano, y ahora ya no necesitas seguir buscando nada más dentro de este momento. Has ido soltando poco a poco, sin forzarte, sin exigirte entenderlo todo, y eso es suficiente. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no estás luchando. El pasado puede quedarse donde está. No necesita ser revisado otra vez antes de dormir. No necesita una última explicación ni una conclusión perfecta. Lo que fue, fue, y lo que aprendiste se quedó contigo. Eso nadie te lo quita. Las personas que formaron parte de tu historia siguen siendo parte de ella, pero ya no definen tu presente, ya no determinan cómo respiras ahora, ya no controlan el ritmo de tu corazón. Este momento es distinto, más silencioso, más amplio, más tuyo. Las emociones que parecían desordenadas han bajado de intensidad, tal vez no desaparecieron por completo, pero ya no están al mando, ya no te arrastran, ahora flotan más livianas, más lejanas, y tú puedes descansar incluso con ellas ahí, porque descansar no exige perfección emocional, solo exige permiso, permiso para dejar de pensar, permiso para no resolver, permiso para confiar en que la claridad llega mejor después del sueño. Siente tu cuerpo una vez más, el peso agradable sobre la superficie que te sostiene, la respiración entrando y saliendo casi sin que la notes, el latido constante, firme, tranquilo. Tu sistema está entendiendo que puede bajar la guardia, que no hay amenaza, que no hay nada urgente. El mundo afuera continúa, pero aquí dentro todo se vuelve más lento, más suave, más difuso. Nada se pierde por no pensarlo ahora.
Nada se rompe por dejarlo en pausa. De hecho, muchas veces las respuestas aparecen cuando ya no estás buscándolas, cuando la mente se aquieta, cuando el cuerpo descansa, cuando la noche hace su trabajo silencioso. Puedes confiar en eso. Puedes confiar en el proceso natural de tu interior, incluso cuando no lo entiendes del todo, incluso cuando no lo ves claramente. La sanación no siempre se siente como un momento brillante. A veces se siente como esto, como cansancio suave, como rendición tranquila, como permitir que el sueño te lleve sin resistencia. Ya no necesitas sostener versiones antiguas de ti. Ya no necesitas sostener vínculos que se desvanecieron. Ya no necesitas sostener preguntas sin respuesta. Esta noche puedes soltar todo eso, aunque sea solo por unas horas. Y mientras sueltas, algo dentro de ti se acomoda, se regula, se reordena sin ruido. Tu respiración es más profunda ahora, más espaciada. Tus pensamientos comienzan a separarse, como nubes que se dispersan lentamente en un cielo oscuro. No tienes que seguirlas, no tienes que terminarlas. Puedes dejarlas ir, una por una. Y si alguna vuelve, no importa, también se irá. La noche es paciente, el descanso es paciente, y tú puedes ser paciente contigo. Ya hiciste suficiente por hoy, ya pensaste suficiente, ya sentiste suficiente. Ahora solo queda descansar, dejar que el silencio termine de envolverte, dejar que el peso agradable del sueño se acerque. Un poco más y otro poco más, hasta que ya no haya esfuerzo, hasta que ya no haya análisis, hasta que solo quede la calma y el descanso profundo que comienza sin que tengas que hacer nada más.